Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a esta conferencia en la cual vamos a hablar de el duelo y sus generalidades. Mi nombre es Cristian Camilo Arbeláez, soy psicólogo. Llevo trabajando con el tema del duelo hace un poco más de una década, desde las conferencias, desde la consulta individual y desde la coordinación de grupos de apoyo. Nosotros desde acá, desde Funerales Los Laureles, desde el año pasado, hemos venido adelantando este programa de acompañamiento, el que hemos llamado Unidades de Apoyo al Duelo, y lo estamos realizando con este espacio que es la conferencia mensual. La realizamos cada 4 sábados y la hacemos intercalada. Un sábado, o bueno, cada 4 sábados, hablamos sobre las generalidades del duelo y a la siguiente conferencia, 4 sábados después, un tema puntual. Hace 4 sábados, por ejemplo, trabajamos el tema de duelo en tiempos de pandemia y hace 2 meses trabajamos el tema de duelo en los niños. Entonces, cada conferencias intercaladas vamos a estar abordando temas diferentes. La idea de esta conferencia es compartir algunas pautas, algunas generalidades que tienen que ver con el duelo, con el proceso general del duelo. Lo primero que hay que aclarar es que el duelo no es una enfermedad. El duelo es una experiencia, es algo por lo que nosotros vamos a atravesar cuando perdemos a un ser querido. Y es un proceso que tiene varias características, que es de lo que vamos a conversar hoy, pero que no tiene una receta o una fórmula específica. Es decir, todas las personas van a responder de la misma manera y en el mismo rango de tiempo. No, cada duelo es tan diferente como cada persona. Veo que en este momento hay conmigo 2 personas conectadas. Podemos aprovechar para hacer preguntas por el chat. Eso hará que la charla sea un poquito más dinámica. La idea es que si tienen preguntas, si tienen algún comentario, si tienen algún aporte, lo puedan hacer en el chat y así podamos interactuar un poco más. Yo les voy a ir entonces contando cuáles son las generalidades, cuáles son esas fases del duelo, cuáles son esas tareas, por qué nos duele más unos seres queridos que otro y qué estrategias vamos a poder implementar para poder salir de acá. Entonces recuerden que también tenemos el espacio grupal. Nosotros nos estamos reuniendo todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. En breve les estaremos compartiendo el link por si de pronto desean participar también de ese espacio y lo estaremos compartiendo por el chat que tenemos acá, el cual ustedes pueden observar. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Les decía que todos nosotros, desde nuestro nacimiento, vamos a estar expuestos a pérdidas. Hay teorías que dicen que aquella primera pérdida que nosotros experimentamos es precisamente salir del vientre de nuestra madre y perder toda la comodidad o toda la seguridad de estar en el útero. Todas las pérdidas de alguna manera vienen acompañadas de algo de dolor. Muchas veces esas pérdidas generan un sentimiento traumático, un sentimiento angustiante. Pero dependiendo de algunos factores que son los que vamos a ver en breve, la manera en la cual ese sentimiento sea más duradero o menos duradero, pues va a manifestarse de esa forma, ¿sí? Características tanto externas como internas, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de ese sentimiento que es doloroso, ya sea angustiante, triste, ¿sí?, desesperante, muchas veces estamos hablando de duelo, la cual es una palabra que ha encontrado sus raíces en la palabra duelum y doliere, que quiere decir dolor. Pero también es una palabra que hace referencia a ese proceso a través del cual o por medio del cual
yo me sobrepongo a esa experiencia dolorosa. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ir como entendiendo del duelo, de perder a un ser querido, como les decía al principio, es que siendo una experiencia, esa experiencia exige de nosotros cierta acción, cierto actuar. Es un proceso. Entonces, hablar de duelo es hablar de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones, pero también es hablar de ese proceso que yo hago para enfrentarme a esa experiencia, a esos sentimientos. Y ese proceso nos va a llevar a una adaptación emocional, conductual, física, social y espiritual. Se dice que perder a un ser querido es una experiencia que genera en nosotros un dolor total, un dolor en nuestro cuerpo, porque es una de las experiencias más estresantes que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Los dos psiquiatras, Thomas Holmes y Richard Rage, crearon la escala del estrés. Es una tabla de 43 situaciones por las cuales nosotros podemos experimentar trastornos psicosomáticos. Y entre las 5 primeras, esperen que parece que se escucha un poquito bajo. Esperen, yo voy a ver si me pongo esto acá y se escucha un poco mejor. Bueno, creo que ahí se puede escuchar un poquito mejor. Es que el micrófono de estos audífonos es muy largo. Bueno, entonces lo que les decía, Thomas Holmes y Richard Rage crearon esta escala y descubrieron que las 5 principales situaciones de más estrés tienen que ver con la viudez, la separación, el divorcio, la pérdida de la libertad y la muerte de seres queridos. Con base en ello, encontramos que 2 tienen que ver con la muerte, viudez y muerte de seres queridos. Pero 4 tienen que ver con esa separación del otro, que ya no esté en mi vida. Entonces, al nosotros perder a un ser significativo, vamos a experimentar en nuestro cuerpo sensaciones de muchísimo malestar, que pueden manifestarse, por ejemplo, con dolor de cabeza, dolor en el pecho u opresión en el pecho, sequedad de garganta, sequedad en la boca, dolores de estómago, una presión que se puede acumular acá en los hombros o en la parte baja de la espalda. Puede que las defensas se bajen y si yo no tenía enfermedades, estas aparezcan, o si las tenía, se compliquen. Por ejemplo, si yo he sufrido de presión alta, puede que se suba todavía más, o si yo he sufrido de diabetes, pues puede que todavía se complique más. Una recomendación frente a este alto nivel de estrés es que en lo posible uno implemente estrategias que le permitan liberar ese exceso de tensión que estamos experimentando. Aquí hay algo paradójico. Cuando uno está arrancando en el duelo, cuando está comenzando, uno no tiene muchas ganas de hacer prácticamente nada. Entonces, que el médico o el psicólogo me diga, mira, para bajar los niveles de estrés, algo recomendable es hacer actividad física. Yo no tengo ganas de hacer actividad física. Pero esa sería como la sugerencia, como que te permitieras salir a caminar, ojalá poder tener contacto con la naturaleza, o sabiendo que no hay ánimos para esta actividad física, pues algo que puedes hacer es, por ejemplo, recurrir a otras estrategias terapéuticas como la masoterapia, la acupuntura, el reiki, si se quiere, la reflexología, ¿sí? Porque esto, si bien no me va a quitar el dolor, va a hacer que mi cuerpo libere esa tensión. Nosotros tenemos 3 áreas básicas, por así decirlo. Tenemos lo que es nuestro cuerpo, nuestra parte emocional y lo que
muchas personas han entendido como el ser. Desde la religión es lo que se relaciona con el alma o el espíritu, es esa parte sutil que nos caracteriza. Lo más cercano o, digamos, la vía más próxima de la cual nos podemos ocupar es precisamente de nuestro cuerpo. Yo he encontrado muchas veces que hay personas que tras un duelo, digamos, por ejemplo, de tipo afectivo, de tipo amoroso, cuando han perdido a la pareja por separación, por divorcio o por abandono, se recurre, por ejemplo, al gimnasio. Entonces se inscriben en el gimnasio y el estar haciendo ejercicio muy intenso ayuda a liberar ese malestar físico, porque el otro es el emocional. También ocurre, por ejemplo, que más que todo en los hombres, al estar en duelo, se comienza a trabajar en exceso y se extienden las horas laborales o se extiende la actividad. Aquí pues aparece algo también muy complejo y es que el rendimiento, o sea, hay más desconcentración, hay más, digamos, olvidos, se pueden cometer más errores, pero se está trabajando más. Entonces, cuando hablamos de que el duelo afecta nuestra parte física, la manera de compensar un poco ese exceso de estrés es buscando algo de actividad, algo que me permita eliminar esas toxinas. Pero entonces, también otra área se afecta y es precisamente la emocional. Nosotros vamos a experimentar un montón de sentimientos y ellos se van, digamos, confundiendo, porque yo puedo pasar de la tristeza a la rabia, a la frustración, a los reproches, a un sentimiento de impotencia, a un reclamo, a un deseo de, digamos, como de que el otro pague lo que ha hecho, de venganza, ¿sí? Voy a sentir en algunas ocasiones incluso envidia de ver a otras personas con sus seres queridos cuando yo he perdido a los míos. Esos sentimientos están todos y están mezclados y se confunden. Y yo a veces no logro percibir muy bien qué es lo que estoy sintiendo. Es como que sintiera todo y nada al mismo tiempo. Entonces decimos que el duelo también es un dolor emocional. Sumado a esto, decimos que también vamos a experimentar un dolor familiar, porque no solamente soy yo quien está en duelo, también hay como mínimo 6 personas u 8 personas, eso es una investigación que se ha hecho a mi alrededor que están en duelo. Hablemos, por ejemplo, de la pérdida de mi padre, ¿sí? En ese momento somos una familia de 3 hermanos, están los abuelos, entonces va a estar en duelo mi mamá, que perdió a su esposo, voy a estar en duelo yo, van a estar en duelo mis 2 hermanos, van a estar en duelo pues mis abuelos y entre más grande sea el grupo familiar, pues más personas van a estar afectadas. Y no solamente el grupo familiar, porque el duelo no es exclusivamente para el nivel de consanguinidad. Es decir, es que a mí solo me duele aquellos que son de mi sangre. No, a mí me duele aquellos que son significativos. Entonces, cuando, por ejemplo, siendo yo abuelo, mi hijo pierde a su vez a su hijo, es decir, a mi nieto, yo voy a estar en duelo porque perdí a mi nieto, pero también voy a estar en duelo de ver a mi hijo que está sufriendo la pérdida de, a su vez, su hijo, ¿cierto? O yo pierdo a mi papá, estoy en duelo de haber perdido a mi papá, pero también voy a sentir tristeza de ver a mi mamá sola. Y eso me va a generar sentimientos también como de buscar una manera de cómo hacer para que ella no esté triste. Aquí nosotros nos metemos en un camino que es un poco enredado. Tratar de ayudar al otro a que pueda superar su duelo. Hay algo que yo he aprendido en estos años acompañando personas y es que nadie puede hacer el duelo por otra persona. Eso no quiere decir que entonces esa persona lo tenga que hacer sola o solo. O sea, están los grupos de apoyo, está el apoyo familiar
está el apoyo social, pero a veces también nos vamos a encontrar que en lo social hay una desilusión o un malestar, porque encontramos que muchas veces la sociedad no comprende, es indolente, es indiferente, es permisiva. Muchas veces nos está presionando para que nosotros volvamos rápidamente a un estado de normalidad, de productividad. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez se mueve más rápido. Hace poco me encontraba una especie de comentario en las redes sociales en el cual esta nueva función que nos permite poner los audios a 1.5 o a 2, es como si no tuviéramos ni siquiera tiempo de escuchar la voz del otro. Entonces, es muy valioso que ustedes estén hoy acá, permitiéndose asistir a un espacio, a escuchar a alguien, hablarles. O sea, estamos en unos tiempos en los cuales ni siquiera tenemos tiempo de hablar con el otro. Y digamos, medicina, hay muchas estrategias, hay muchos fármacos, hay muchas terapias, pero las medicinas más antiguas siempre han sido la palabra, hablando de lo emocional, ¿cierto? Porque pues los médicos dirán que estoy diciendo una insensatez, pero Sigmund Freud, cuando comenzó sus prácticas terapéuticas, él hablaba de la cura de la palabra. Nosotros somos seres sujetos al lenguaje, como seres sujetos al lenguaje, como seres simbólicos que somos nosotros, los seres humanos, recurrimos a la palabra para sanarnos, escuchar, hablar, ser escuchados. Entonces, es importante retomar eso. Aquí entonces ya hemos hablado que el duelo tiene 4 áreas de dolor: dolor físico, dolor emocional, dolor familiar, dolor social, pero también es un dolor espiritual. ¿Por qué es un dolor espiritual? Porque yo comienzo a cuestionarme mis creencias. Si yo soy una persona que ha actuado bien, que no le he hecho daño a nadie, que he cumplido con lo que se ha exigido de mí, en el buen sentido de la palabra, ¿por qué me pasan cosas malas? Porque ¿acaso Dios me está castigando o que he hecho mal? Yo recuerdo en una ocasión una mujer que me decía que su compañero había fallecido por causas naturales, una enfermedad, porque Dios los estaba castigando porque ellos no estaban casados y que eso era un pecado. Entonces eso a ella le generaba muchísimo dolor, muchísima culpa, el creer que la muerte era un castigo. Pero entonces yo les quiero decir algo, no siendo mi campo, el campo teológico, el campo pues, de la religión, la muerte no es un castigo de los dioses. Si nos vamos a la mitología, nos encontramos, por ejemplo, que es precisamente la muerte lo que le da sentido a nuestra existencia. Esto parece algo absurdo y algo contradictorio. ¿Cómo algo tan doloroso es lo que le da sentido a la existencia? Precisamente porque somos seres finitos, es que el estar acá hace que sea importante. Porque si esto fuera eterno en este lugar, las cosas se harían con desgano. O sea, no importa, pues tendré toda una eternidad para hacerlo. Al saber que tengo un tiempo limitado, debo aprovecharlo de cierta manera. Al respecto, nos encontramos que, por ejemplo, la literatura nos ayuda bastante. Jorge Luis Borges tiene un cuento que es muy bonito, a mí me gusta mucho y lo he compartido varias veces en los grupos, y está titulado El Inmortal. Es un hombre, un romano, que va buscando la fuente de la inmortalidad.
Bueno, con el riesgo de hacerles un poco de spoiler, él finalmente encuentra esa fuente y al encontrarla se da cuenta que no era eso realmente lo que uno quiere. Hay una frase, no recuerdo su autora, que dice que somos aquella especie que sueña con la inmortalidad y muchas veces nos encontramos sin saber qué hacer una tarde lluviosa de domingo, por ejemplo. Las cosas que tienen esto perecedero, que no son impermanentes, nos dan esa oportunidad de poderlas aprovechar, de poderlas como validar. Entonces, no es un castigo, no es para los malos, porque la muerte no distingue de cultura, de estrato socioeconómico, de creencias, es una para cada uno y para todos, ¿sí? Bueno, entonces les recuerdo que aquí tenemos la oportunidad de interactuar. Si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, bienvenido, aquí en el chat lo pueden hacer. Bueno, pero no siempre se siente igual, no siempre cuando perdemos a un ser querido experimentamos lo mismo. Ahorita con el tema de la pandemia, que muchos seres cercanos, seres significativos han ido falleciendo, me he encontrado que las personas dicen que no es igual perder a alguien ahora que cuando tenían 8 años o cuando perdieron a sus abuelos. Por ejemplo, he acompañado muchas viudas que han perdido a sus parejas y dicen, es que cuando yo perdí a mis abuelos yo no sentí lo mismo. En esta ocasión ellos están muriendo muy solos, sin la posibilidad de despedirnos, sin la posibilidad de estar presentes, sin poder hacer rituales, sin poder hacer un acto simbólico, un homenaje, sin estar acompañados de la sociedad que está ofreciendo también su apoyo, pero que también está validando que esa muerte ha ocurrido. La muerte es un acto que también es público. Cuando morimos, o sea, es íntimo, es privado, nadie muere, la muerte de nadie, pero también es público porque hay otras personas que están ahí atestiguando que eso ocurrió, que dan cuenta de que eso efectivamente se ha dado. Entonces, ahorita, en estos tiempos, estamos enfrentando una situación muy compleja porque estamos perdiendo muchos seres queridos. Hay familias que han perdido 4 y 5 miembros de su grupo familiar, lo cual se vuelve una crisis recurrente, concomitante, pero también todas estas ausencias de rituales, ausencias de compañía, ausencias de despedidas, que hacen que sea más difícil. Entonces, nos vamos a encontrar que eso genera más angustia también. Entonces, eso tiene que ver con la causa. Cuando perdemos a un ser querido, vamos a tener en cuenta algunas variables o mediadores. El primero, no porque se hace el orden, es mi edad. ¿Qué edad tengo yo cuando he perdido al ser querido? No es igual si yo lo pierdo siendo un niño y además si soy un niño entre 0 y 2 años, entre 3 y 5 años o me dicen que se escucha muy bajo. A ver, ¿así se escucha mejor? Me escriben por favor y me dicen si el audio está mejor de esta manera, ¿sí? Para yo saber si me están escuchando bien. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, no es igual si soy un niño y la edad que tiene el niño. Si es un niño de 0 a 2 años, su reacción ante la pérdida va a ser diferente. Uno dice, pero es que un niño de menos de 2 años no se da cuenta. Sí se da cuenta, porque ellos perciben que a su alrededor los adultos ya no están como antes. Hay menos rostros sonrientes, hay más distancia, hay como una atmósfera que es diferente y ellos la perciben. Además, que estos niños pequeños hacen
una lectura del lenguaje no verbal, o de lo preverbal, si se quiere. Entonces, van a ver que los rostros están como más serios, menos expresivos. Ya si estamos hablando de niños de 3 a 5 años, su representación de la muerte es diferente. De 5 a 9 es un poco más cercana a la que tienen los adolescentes. Por eso, en la conferencia que nosotros tuvimos hace ya 2 meses aproximadamente, hablamos específicamente del duelo en los niños porque es un duelo diferente al duelo en los adultos. El duelo en los adultos va a tener unas reacciones, digamos, más típicas, más comunes, por así decirlo de cierta manera, pero también vamos a encontrar que el duelo en los adultos mayores, en los abuelos o en los ancianos, también va a tener variaciones. Entonces, la edad es una condición que va a tener una influencia en la manera como yo voy a experimentar la pérdida. Por ejemplo, no es igual que yo, ojo, no estoy diciendo con esto que el tiempo sea lo que va a condicionar el dolor, pero piensen un poco en que yo pierdo a mi pareja y somos una pareja joven y hemos compartido 15, 20 años, por ejemplo, de matrimonio. Sí, nosotros hemos sido una pareja que ha compartido durante 63 años. Yo acompaño a una mujer que en este momento acaba de cumplir 63, hubiesen cumplido, si su esposo no hubiese fallecido, hubiesen cumplido 68 años de haberse conocido, 63 de matrimonio y 5 de noviazgo. O sea, toda una vida con esa persona. Entonces, no estoy diciendo que, porque vivieron 63 años duele más, duele de una manera diferente. Entonces, la edad, las experiencias previas, si yo he tenido otras pérdidas y cómo he enfrentado esas pérdidas, eso también va a influenciar en cómo voy a enfrentar las pérdidas actuales y también mi personalidad. Si yo soy una persona retraída, si yo soy una persona que no busca ayuda, si yo soy una persona que me trago, como se dice popularmente, me trago lo que siento, la manera como yo vaya a vivir el duelo va a tener maneras diferentes a si por el contrario soy una persona que voy a recurrir a apoyo psicológico o voy a recurrir a guías espirituales o por ejemplo a espacios como estos, a espacios de apoyo al duelo, a conferencias, a grupos, a consulta individual. Entonces la edad y la personalidad es una forma que influye en la manera de vivir la pérdida, si duele más o si duele menos. Otra de esas características tiene que ver con el apego. Muchas veces nosotros pensamos que el apego es algo negativo, algo que deberíamos no sentir por nada ni por nadie. Sin embargo, es muy difícil no apegarnos a los seres que son significativos, que son importantes para mi vida. Son personas que empiezan a tener una presencia en mi realidad. Lo que les decía hace un momento, esta mujer vive con su compañero durante 63 años, a 5 de noviazgo, las personalidades se comienzan a fusionar y cosas que eran del otro comienzan a ser como integradas a mi propia personalidad. Entonces a él le gustaba los frijoles con limón. Y yo un día probé echarle limón, entonces ya a mí me empezó a gustar también los frijoles con limón, pues por poner ese ejemplo. O a él le gustaba el fútbol y yo nunca había ido a ver un partido de fútbol, pero siendo novios comencé a acompañarlo y bueno, me empezó a gustar. Nuestras personalidades, nuestras realidades comienzan a fusionarse, como lo dije hace un momento, y comenzamos a compartir una vida juntos. Comenzamos a tener unas rutinas, unos proyectos. Mi mundo comienza a estar relacionado con esta persona y cuando esta persona muere, mi mundo se desbarata.
mi mundo se hace trizas. O sea, ¿qué va a ser mi mundo sin el otro? El otro era el que de cierta manera le daba sentido a mi vida. Él era mi todo, yo lo he escuchado muchas veces, y si ya no está, entonces, ¿cómo seguir sin él? Esa es una de las preguntas más importantes que nos hacemos en el duelo. ¿Cómo voy a hacer para estar en este mundo ya sin el otro? Y mi tarea, mi trabajo del duelo, de cierta manera, también es dar respuesta a esa pregunta. Y poco a poco voy a irla respondiendo, no es que la responda de golpe. Entonces, el apego no se mide como lo decíamos ahorita, por el nivel de parentesco, sino por ese significado. Yo he puesto un ejemplo varias veces. Si quien fallece es, por ejemplo, qué sé yo, un primo que vive en el exterior, pues es parte del grupo familiar, lo vi cuando era niño y jugamos un par de veces, pero él se fue estando yo muy chico, pues claro, al ser parte de mi clan, yo voy a sentir como esa punzada de tristeza, y al saber que mi tía, lo que hablábamos ahorita, dolor familiar, está triste, pues también me va a dar tristeza. Pero si quien fallece es mi parcero, como decimos acá en Medellín, el amigo uña y mugre con el que hemos hecho travesuras, con el que hemos fundado una empresa, fue el padrino de mi matrimonio, fue el padrino de mi hijo, pues 20 años de amistad. Si se muere este compañero, pues este amigo, a mí me va a dar muchísimo dolor. Y alguien te dirá, pero es que es un amigo. Por ejemplo, cuando se muere una mascota, se te murió una mascota, ¿la puedes reemplazar? No, las mascotas son seres también muy significativos que hacen parte de nuestra familia. Entonces, ellos se vuelven como esos seres de soporte emocional. Incluso ahora se ha tenido muy en cuenta que las mascotas hacen parte del soporte emocional y son miembros de nuestra familia. Y uno dice, pero es que es un perro. Es un ser significativo. Entonces, hemos hablado de la edad, la personalidad, el apego. La causa de la muerte, como decíamos ahorita, si esta muerte es natural, depende cómo se presente. Si se presenta de forma súbita o anticipada. Si es una muerte súbita, está el impacto. Hace 20 minutos hablé con él, se acostó a dormir y se levantó. Bueno, no se levantó porque sufrió un infarto o sufrió un aneurisma. Este tipo de muertes súbitas nos causa un shock, como que nos saca de la realidad, pero eso no puede ser posible. Es mentira, ¿no? Parece que estuviera en un sueño, por ejemplo. Eso es cuando la muerte ocurre de manera súbita, ya sea por accidente, por homicidio, por suicidio o de forma natural. Cuando la muerte ocurre de manera anticipada, es posible que yo pueda tener la oportunidad de resolver ciertos asuntos pendientes con el ser querido, hacer reconciliaciones, pedir perdón, perdonar, por ejemplo, hacer despedidas, conversar de cosas que nunca habíamos conversado, acompañar y hacer experimentar algunas de las reacciones que voy a experimentar luego de que esa persona fallezca. El caso del COVID muchas veces, aunque tiene cierta característica anticipatoria, no nos permite hacer eso. Entonces, las causas o la manera como mi ser querido sí va a influenciar también en el nivel o en la cantidad de dolor, en la intensidad del dolor que yo voy a experimentar. Otra de las razones que hará que me duela más o que me duela menos va a ser los recursos con los que yo cuento, tanto internos como externos. Si yo soy una persona que tiene buenos recursos, por ejemplo, soy resiliente, soy una persona que afronta las dificultades, soy una persona que busca opciones, que busca alternativas.
si soy una persona que tiene hobbies, soy una persona que recurre a estrategias como el ejercicio, como la lectura, como artes, por ejemplo, es posible que eso amortigüe un poco el dolor. O que cuente con apoyos externos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los grupos de apoyo. Ahí voy a encontrar un poco más de ayuda. Y finalmente, pues también están las crisis concomitantes, porque además de la muerte, del fallecimiento, ¿qué otras cosas están acompañando la muerte de mi ser querido? Una quiebra económica, un desplazamiento pues forzado, o que yo también esté enfermo. Por ejemplo, ahora con el COVID, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que mi ser querido está en la clínica luchando contra la enfermedad, pero yo estoy en casa, en cuarentena, y ocurre que él fallece y yo no puedo hacer nada porque yo también estoy encerrado, yo no puedo salir porque yo también estoy enfermo, entonces yo también estoy aislado. Por ejemplo, eso también es una especie de crisis concomitante. Entonces miren que es toda una serie de situaciones que hace que esto sea más difícil o un poco menos difícil. ¿Vale? Bueno, ya saben que si entonces quieren participar con preguntas, con comentarios, en el chat los pueden hacer. Bueno, Alejandra nos hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la crisis inicial? ¿Cuándo reconocer que se está volviendo un problema que no se puede manejar? Buena pregunta, es muy importante y tiene que ver con las fases. Vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente. Hemos hablado de que el duelo es un dolor total. Nos afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestro cuerpo nos duele, tenemos manifestaciones emocionales o sentimientos muy variados, nos duele la familia, nos duele la sociedad y tenemos un dolor espiritual. Es un dolor total, duele desde el último cabello hasta la uña del dedo pequeño del pie. Todo duele, todo en nuestro mundo es doloroso. Hemos hablado de los mediadores que tienen que ver con el apego, la personalidad, la edad, las causas de la muerte, los recursos tanto internos como externos y las crisis concomitantes. Ahora vamos a hablar de las fases. El duelo sí tiene fases. Bueno, teóricamente se habla de ellas. Elizabeth Kubler-Ross, quien fue una médica psiquiatra, quien por allá en los 50 estudió la muerte y más bien los enfermos terminales, propuso una serie de 6 fases. Ella hablaba del shock, la negación, la rabia, la negociación y la aceptación. Y durante muchos años esas fueron las fases que también se aplicaron al duelo. Y si bien uno experimenta esas reacciones, hay otras propuestas. Aquí hay quienes hablan de 3, hay quienes hablan de 5, hay quienes hablan de todavía 7, incluso 11. El hecho es que más que decir si son estas o son estas otras, es entender que como es un proceso voy a pasar por diferentes estadios. Y el primer estadio efectivamente va a ser ese choque. Es como cuando yo me encuentro como con un cimbronazo. Yo siempre me evoco una imagen al hablar de esto. Yo les he contado en otras conferencias, por ejemplo, en los cartoons, en los dibujos animados, estos de Bugs Bunny, es como cuando les meten como una especie de tapa de metal y les dan con un martillo y la cabeza queda así como sacudida. La muerte es como si nos dieran ese martillazo en medio de esa campana y yo quedara así como sacudiéndome, como, ¿qué? Como aturdido. Esto no es verdad, shock, es un shock. Y a ese shock se suma esa negación, ¿no? Esto no es real, esto no es cierto. Esa va a ser esa primera fase. Que vaya a ser común a todos. Digamos que no necesariamente todos tenemos que experimentar las mismas cosas. Entonces, frente a la pregunta de Alejandra, ¿cuánto tiempo dura las crisis iniciales? Aquí les voy a decir una oración. El duelo no es un asunto de tiempo, pero sí tiene tiempo. Eso parece una contradicción. ¿Por qué no es un asunto de tiempo?
no es un asunto de tiempo en cuanto yo me tengo que preocupar por cuánto va a durar, ¿sí? No es lo más importante pensar cuánto va a durar. Lo que sí les puedo decir es que, y esto puede sonar un poco desalentador, es que no va a durar poco tiempo. Tengan en cuenta ello. El duelo es una experiencia que no dura poco tiempo, dura bastante tiempo, ¿sí? ¿Cuánto? No les puedo decir cuánto, porque cada persona, según su trabajo, puede, digamos, demorarse más o demorarse menos, pero no es algo que tiene un inicio y un final. Yo escuchaba muchas veces que las personas en duelo decían, es que esto va a ser para toda la vida, y a mí me generaba cierta resistencia a esa creencia. Si esto va a ser para toda la vida, entonces ¿para qué estamos haciendo proceso de duelo? Si yo estoy haciendo un proceso es porque aspiro a salir de ahí. Y logré entender algo, y es que sí, el duelo va a ser para toda la vida, en cuanto que mi ser querido va a estar fallecido, pues toda la vida, ¿cierto? Él no va a volver, él no va a resucitar. Entonces yo voy a tener esa cicatriz toda la vida conmigo. Pero lo que no va a ser para toda la vida es lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora. Eso va a cambiar. Y eso va a cambiar en la medida que yo me haga cargo de eso. No es que me tenga que presionar, no es que me tenga que forzar a hacerlo lo más rápido posible. Ojo, les voy a volver a repetir esto porque es muy importante. No quiere decir que yo me tenga que forzar, no quiere decir que yo me tenga que presionar a hacer esto lo más rápidamente que pueda, ¿sí? Lo iré haciendo poco a mi ritmo. Por eso es que no podemos decir cuánto dura exactamente un duelo. Hasta el primer año, no quiere decir que dure un año, hasta el primer año yo soy totalmente nuevo en una serie de experiencias. Primer día de madres, primer día de padres, primer amor y amistad, Halloween, primera Navidad, mi primer cumpleaños sin el ser querido, su primer cumpleaños sin él, ¿sí? Y son una serie de primeras veces en ese primer año. Entonces, hasta el primer año, todo es prácticamente nuevo, ¿cierto? De ahí para allá, pues, no podríamos decir, es que va a durar 5 años, 3 años. Lo importante, vuelvo y repito, no es cuánto dura, sino esa transformación que se va dando en mi emoción. Y sí se da. Ayer precisamente conversábamos en un grupo de apoyo sobre cómo era el principio. Y por eso es que decimos que el duelo sí tiene tiempo. No es igual cuando yo apenas estoy empezando, tengo 15 días, llevo un mes de haber perdido a mi ser querido. En esa fase de shock y negación, yo voy a experimentar una serie de reacciones. Voy a experimentar incredulidad, voy a experimentar una anulación psíquica, es decir, voy a estar con pérdida de la memoria, voy a estar confundido, la gente me va a hablar y yo como que no voy a entender lo que me están diciendo. Es como si se me cerrara el entendedero. Voy a tener oleadas de angustia. Es decir, yo puedo estar tranquilo y de pronto escucho una canción en el taxi. Por ejemplo, yo voy a algún lugar y voy en taxi y el conductor tiene la emisora y suena una canción y esa canción me evoca a mi ser querido y empiezan a salir mis lágrimas. O yo voy caminando, por ejemplo, por la calle, voy a mi lugar de trabajo y aparentemente sin proponérmelo, las lágrimas empiezan a salir. Es una fase de mucho llanto. Pero aquí es importante decir algo, no repriman el llanto, no lo repriman. Es una condición del duelo, del proceso de duelo, que cualquier cosa que yo haga para evitar el dolor lo va a prolongar en el tiempo. Voy a volverles a repetir esto porque son como esas clavecitas que es importante recordar. Cualquier cosa que yo haga para evadir el dolor, lo va a prolongar en el tiempo. Entonces no lo evitemos. Entonces,
En esa primera fase puedo encontrar esas oleadas de angustia que me hagan sentir más tristeza, que me hagan llorar. Y si eso ocurre, pues que ocurra. ¿Listo? Entonces no pelear con eso, no voy a oponerme a ello. También puede pasar que tenga una despersonalización, es decir, como que yo no sienta que este cuerpo es mío. Y, por ejemplo, yo puedo ir en un bus, yo esta historia la he contado, es un poco graciosa y es real. Una mujer iba en el bus y veía que al frente otra señora la estaba mirando. Y ella se preguntaba, pues esta señora, ¿qué me mira? Y no se había dado cuenta que lo que estaba viendo era su reflejo en la silla de atrás del conductor, que tiene como unos cristales, unos vidrios generalmente, y lo que se está viendo era ella misma, o sea, no se había logrado reconocer. Ese tipo de cosas nos pasa y no quiere decir que nos estemos volviendo locos o que nos estemos enfermando o algo por el estilo, ¿sí? Es muy común que tengamos esos síntomas físicos de los que hablamos al principio, esos dolores en el cuerpo, esos daños de estómago, ese malestar, ese dolor de cabeza, puede pasar. Es como si yo estuviera en una bruma. Yo relaciono esta primera fase del duelo como cuando se cae un edificio o cuando hay mucha neblina. Yo no puedo ver el camino. Yo siento que no voy a ser capaz, yo siento que no voy a poder con esto. Y ese sentimiento es real. Pero va a llegar un momento en que esa bruma se va a disipar y es como que yo voy a empezar a ver los escombros cuando se cayó el edificio. Esa es la segunda fase, que es la conciencia de la pérdida. Entonces, aquí, pues, eso no va a durar poco tampoco, pero no quiere decir que vaya a durar siempre. No quiere decir que nos vayamos a quedar entonces ahí toda la vida, porque hay algo que se llama la prueba de realidad. La prueba de realidad es lo que me dice que mi ser querido no está en la clínica, no está de viaje, mi ser querido falleció. Y eso nos golpea. Algo que nos ayuda un poco con esa prueba de realidad, por ejemplo, es cuando nosotros vamos al cementerio. Los rituales nos ayudarían muchísimo cuando tenemos la oportunidad de ver a mi ser querido en el ataúd. Es una imagen a veces un poco fuerte, muy impactante muchas veces, pero cuando yo lo puedo ver ahí, lo puedo tocar, si me atrevo, si lo quiero hacer, si puedo hacerlo, el verlo ahí, las flores, los símbolos, las personas, la misa o el ritual religioso, según la religión a la que pertenezca, el carro fúnebre, todos esos símbolos le están diciendo a mi mente, a mi psiquismo, que hay una realidad, pero que está compitiendo con esa negación. Pero esa negación es para protegernos de todo ese dolor que nos desbordaría. Pero como les digo, esa sensación, esa bruma, esa neblina se va a disipar, yo voy a poner los pies en la tierra y puede que sienta todavía más dolor. Se llama conciencia de la pérdida. Bueno, veo que aquí hay algunos comentarios. Marta, bienvenida. Buenos días también para ti. Veo que ya mejoró el sonido. Bueno, estoy hablando un poquito más fuerte. Si de pronto hay dificultades, me avisan, por favor. Hay una pregunta que está todavía, que no he respondido, que es ¿cuándo reconocer que el duelo se está volviendo un problema que no se puede manejar? Si yo siento que mis reacciones son de muchísima intensidad, tanto las reacciones físicas, las reacciones emocionales, las reacciones espirituales, las que hablamos ahorita de dolor, que es supremamente desbordante, hay insomnio. Recuerden que en el duelo es muy común que haya alteraciones en el sueño, que hayan alteraciones en el apetito. Entonces, cuando eso ocurre, entonces van a poder
haber otros malestares. Puedo enfermarme más fácil. Si yo tengo un insomnio severo, pues mis nervios se van a alterar todavía muchísimo, muchísimo más. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Otra cosa, cuidar mucho autocuidado. Si yo siento que los niveles de angustia son excesivos, no hay que descartar asistir al médico, asistir, por ejemplo, a una consulta por la EPS o una consulta particular con un bioenergético o con alguien con el que yo considere que puede ayudarme para bajar esos niveles de malestar. Entonces, si la intensidad de las reacciones son muy altas y yo veo que con el pasar de los días no hay esa fluctuación, el duelo fluctúa, hay días de muchísima intensidad y días menos intensos, quiere decir que el duelo tiene una dinámica y posiblemente vaya a ir saliendo poco a poco de él. Pero si todo el tiempo estoy como en un punto muy alto de angustia, sí sería recomendable consultar. Bueno, nos saluda Marta Pacheco, Brenda también nos saluda, buenos días. También refieres, Brenda, que hay una presión en el pecho, ¿sí? El duelo se siente mucho como un taco que uno quisiera como sacar del pecho. Bueno, me escriben que sigue bajo el volumen. Voy a volver a intentar con los audífonos, entonces me cuentan si mejora. Listo. A ver si con este a ver si mejora. Ahí me cuentan si el volumen está mejor, por favor. ¿De acuerdo? Porque la idea es que pues, me escuchen bien. Bueno, entonces, estábamos hablando de una segunda fase del duelo que es la conciencia de la pérdida. En esa conciencia de la pérdida, yo voy a sentir mayor soledad. Han pasado un par de semanas, las personas que me estuvieron llamando, las personas que estuvieron pendientes de mí durante los primeros días, han regresado a sus rutinas, han regresado como a sus actividades cotidianas y ya no tienen tiempo de contactarme o de preguntarme cómo estoy. Yo empiezo a sentirme más solo. Esa sensación de incapacidad se puede intensificar todavía más, que yo crea que no voy a poder con esto. Esa sensación genera muchísima angustia y ahí es muy recomendable que podamos pedir ayuda, que podamos pedir pues como ese apoyo a un profesional, a un guía espiritual, a las personas pues como cercanas. Hay una sensación de miedo de perder a otros seres queridos, que por ejemplo alguien más vaya a fallecer. Alguien me decía en estos días que perdió a un ser querido por causa del COVID, que tenía miedo de que otro ser querido también se contagiara y muriera. Ese riesgo existe y es real, pero en este momento no ha ocurrido. Fue lo que hablamos en ese momento. Eso puede pasar, claro. Y si pasa, no necesariamente quiere decir que esa persona vaya a fallecer. Pero en este momento, aquí y ahora, eso no es. Entonces, a veces nosotros nos vamos anticipando a otras pérdidas. Y eso nos va generando más angustia. Pensar que como ya perdí, como ya alguien murió, pues quiere decir que alguien más también puede alguien más también puede morir. Y eso es lo que sucede con la muerte. La muerte nos descorre un velo y nos dice que sí es real y que nos puede ocurrir a nosotros también, porque nosotros también somos mortales. Bueno, tenemos también que en esa conciencia de la pérdida hay percepciones sensoriales. Con las percepciones sensoriales a veces nosotros nos tendemos a asustar porque sentimos olores, sonidos, sentimos tacto, sensaciones táctiles
sutiles, sentimos o vemos sombras y pensamos que mi ser querido se está manifestando. Yo no estoy afirmando, pues no quiero entrar a discutir con las creencias, yo no estoy afirmando que eso sean ilusiones, pero desde la psicología o desde la medicina, esas sensaciones perceptivas son reales. Yo siento eso, es real, no me estoy volviendo loco. Y les puedo traer un ejemplo de lo físico. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente y es amputado, pierde una de sus extremidades, esa persona luego de mucho tiempo va a seguir sintiendo que ahí está su brazo o que está su pierna. Y entonces a eso lo llaman coloquialmente el miembro fantasma. Imaginen que así es con una parte de nuestro cuerpo, con un ser. Yo les decía que nosotros nos hemos fusionado, entre comillas, con el otro. Nuestras realidades se han integrado muchísimo. Entonces, cuando esa persona no está, es como si mi cuerpo, yo creo que hay canciones que hacen alusión a ello, mi cuerpo como que reclaman la presencia del otro. Esa presión en la cama, su olor, a qué olía su piel, a qué olía su cabello, los sonidos de su respiración o de sus ronquidos, bueno, o de otras cosas también, a qué sonaba su voz, a qué era su temperatura, el otro. Por ejemplo, cuando yo tengo el cabello largo y me lo corto, también siento que algo ha cambiado. Pues con la muerte del otro también siento que algo ha cambiado. Entonces no nos asustemos si se presenta esta percepción. Y en esta conciencia de la pérdida también nos viene a visitar o acompañar una amiguita que no es muy grata, y es la culpa. La culpa no siempre, en todos los casos aparece, pero cuando aparece es muy mala compañía, porque ella todo el tiempo nos está diciendo: es que usted hubiera podido haber hecho más, es que usted hubiera podido haber llevado a esta persona a otro lugar, es que mejor hubiera sido que usted no hubiera hecho esto. Y son una serie de infinitos hubieras que lo que hacen es martillarnos la cabeza y generarnos más dolor. Si está presente la culpa, no la alimentemos. Ella está ahí, observémosla, escuchémosla, dejémosla que nos moleste, pero ella molesta, ¿sí? Y nos empieza a joder la vida, escúchenme la palabra. Pero hay una culpa que es racional y una culpa que es irracional. ¿Cuál es la culpa racional? La culpa racional es que si yo hago algo con una intención de dañar y luego me arrepiento del daño que hice, esa culpa es real. Claro, yo quería que tú pagaras lo que me hiciste, pero me excedí y me arrepiento. Pero sí soy responsable de lo que te hice. O por ejemplo, yo me emborraché, agarré mi carro, agarré mi motocicleta y te atropellé. Pues atropellé a alguien y esa persona muere. Yo soy culpable de un acto irresponsable, de un acto imprudente. Pero hay una culpa irracional, que es cuando yo creo que por no haber hecho ciertas cosas el otro falleció. Por ejemplo, yo no le dije a mi esposa que se pusiera el cinturón de seguridad, y como yo siempre le decía que se pusiera el cinturón de seguridad, y ese día por el afán de irnos para el trabajo no se lo recordé, ella se estrelló y murió. Fue mi culpa, no. O que murió porque yo no recé lo suficiente. Y aquí digo esto con mucho respeto, porque yo he encontrado que hay personas que dicen que tal vez les faltó más oración, y entonces yo les he preguntado cuánto es la medida, cuánto es el tope para que se diga que rezaste lo suficiente o que no lo hiciste. No se trata de eso. Entonces hay que tratar de no dejarnos atrapar por la culpa, que nos hace mucho daño.
Andrea está acá también en el chat y nos dice que es un dolor muy inmenso. Dices que nunca lo podrás aceptar. Ahorita es un poco difícil conocer la historia de cada una de ustedes. Ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos en el grupo, de poder hablar. Porque, Andrea, hay varias cosas que están en juego. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que murió tu ser querido? ¿Quién era tu ser querido? ¿Qué representación tenía en tu mundo? ¿Cómo murió tu ser querido? ¿Cierto? ¿Tú qué has hecho para comenzar a trabajar, a enfrentar, a transitar, me gusta más esa palabra, el proceso de duelo, el camino del duelo? Tal vez apenas estás empezando, y recuerda que en estas primeras fases, choque y negación, conciencia de la pérdida, hay una sensación muy intensa de no voy a ser capaz. Pero, ¿por qué no habrían de ser capaces? ¿Por qué no habrían de ser capaces? Y créanme, es posible que lo puedan hacer poco a poco, poco a poco. Y la intención nuestra desde este espacio es acompañarlas a que vayan haciendo este proceso de duelo. Nosotros no lo vamos a hacer por ustedes, las vamos a acompañar. Ese es nuestro objetivo, acompañarlas. Enol nos dice, uno busca culpables por la pérdida del ser querido. Sí, uno busca culpables. El culpable puedo ser yo o el culpable puede ser alguien externo, Enol. Porque cuando yo busco culpables es como si yo tratara de decir que esa muerte se pudo haber evitado, y a veces no. A veces pensamos que el culpable es el médico. A veces decimos, es que si los médicos hubieran hecho más, o si yo, volvemos, hubiera hecho más. Es que si esa persona no hubiera estado en ese lugar, en ese momento, eso no hubiera pasado. Nosotros en el grupo vimos un fragmento de una película que se llama El misterioso caso de Benjamin Button, y hay una escena, se llama la escena de la bailarina, y es donde él le explica a alguien una serie de eventos que se entrelazan, que se encadenan para que ocurra un desenlace fatal, y es que la chica sufre un accidente, y es una serie, una cadena de eventos, que si uno solo de esos eventos no hubiese estado ahí, tal vez el resultado final no hubiera ocurrido. Entonces, ¿cómo saberlo? No tenemos una manera de poder verlo con anticipación. Es imposible ver el futuro. Pasando en este camino del duelo, hemos visto el choque y la negación, la conciencia de la pérdida, y podremos también experimentar otra fase que es el aislamiento-conservación. Esta ocurre unos meses después. No quiero decir que las fases del duelo sean secuenciales, fase 1, 2, 3, 4, 5 y salir del duelo, no. Uno puede moverse. Por eso es que muchas veces se tiene la sensación de que uno se devuelve, pero no es que uno se devuelva, sino que es que las fases van solapándose unas a otras. Yo digo que el proceso de duelo es más como una espiral, como que es un movimiento circular, no es algo lineal, sino que es como circular, y en esa circularidad como que yo paso por otros estadios por los que ya había pasado. En la fase de conservación, aislamiento, voy a tener sensaciones o sentimientos de desesperanza. ¿Para qué seguir viviendo? Mi vida no tiene sentido. ¿Qué caso tiene? Yo me quiero morir. ¿Sí? No sé si ustedes, quienes están acá presentes, han tenido esa sensación de quererse morir, de quererse reunir con su ser querido. Una cosa es quererse morir y otra cosa es quererse matar. Si yo me quiero matar, quiere decir que quiero cometer actos suicida. Y si yo estoy pensando en suicidarme, eso
Si esa es la idea, por favor consulten inmediatamente. No dejen que esa idea madure, no dejen que esa idea crezca. Si yo estoy pensando en matarme, pongámosle a eso una intervención inmediata. Hay que intervenir prontamente, porque eso nos puede llevar a cometer un acto impulsivo que tenga consecuencias muy grandes en nosotros. Puede que lo intente y no me muera y quede bastante peor. Entonces, otra cosa es que yo sienta deseos de morirme. Uno siente que su existencia se vació cuando el otro partió, cuando el otro murió. Uno siente que la vida ya para qué. Hay muchísima desesperanza. Hay aislamiento, uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere llamar a nadie, uno no quiere verse con nadie, y también hay mayor quietud, uno está más encerrado, está más lento, más afín a la cama, duerme de pronto más. Al principio había como más dificultades de sueño. Es posible que en esta fase uno se la pase más tiempo quieto. Algo que también puede contribuir en esta fase a que sea más sombría es la atmósfera en la cual yo estoy habitando. Y mi atmósfera puede ser una atmósfera también muy lúgubre, muy triste. Por ejemplo, el color que yo estoy usando. No quiero decir que esté mal que yo utilice el luto. Yo puedo utilizar el luto el tiempo que yo lo crea necesario, y es lo que yo siento. Yo siento que no quiero color en mi vida. Como no quiero color en mi vida, pues me visto de negro, porque yo asocio el color a la felicidad, y como yo no estoy feliz, pues empiezo a proyectar esa tristeza. Pero eso se vuelve como un movimiento que va y viene. Yo proyecto tristeza y absorbo también tristeza del entorno. Pero entonces, si yo poco a poco me permito proyectar una intención de salir de ese dolor, eso va a retornar a mí también como con un beneficio. Es como un acto también de autocuidado. Si yo tengo la habitación con las cortinas cerradas, con la ropa sin lavar, yo mismo sin bañarme, con comida pudriéndose, con malos olores, pues eso va a tener un eco, una resonancia en mí también negativa. Pero si el lugar está ventilado, hay luz, está limpio, está ordenado, eso también va a tener una resonancia en mí. No quiere decir que eso me quite el dolor, pero no lo va a agudizar más. Entonces es algo también a lo que podríamos prestarle atención. Hasta aquí todo es un panorama muy desalentador. Cristian nos ha hablado de dolor. Entonces yo tengo un dolor muy intenso que siento que no voy a poder superar, y voy a escuchar a este señor, y lo que hace es reforzarme esa idea. Pero esa no es la intención. Al principio se ve así, muy brumoso, muy desalentador. Sin embargo, hay una opción. Hay opción de trabajar el duelo, hay opción de transformarnos frente al duelo. Entonces, frente a lo que nos decía nuestra compañera Andrea, de que es algo que nunca podré aceptar, yo le prestaría atención a esa palabra nunca, y tal vez la transformaría ahora. Por ahora no lo he podido aceptar. Es un dolor muy intenso, muy inmenso, y en este momento se me ha dificultado aceptarlo. En este momento. Pero que nunca lo vaya a aceptar es como si yo me estuviera anticipando, me estuviera casi que, la palabra es como condenando a que nunca lo voy a superar. No sabemos, y es posible que sí, se pueda elaborar. Sí se puede. Yo lo he visto en más de 10 años acompañando personas en duelo. He visto procesos muy especiales. Enol nos habla de ese querer estar sola, de estar aislada, de esa tristeza.
y de desánimo. Sí, miren que eso es parte de este camino del duelo, ese aislamiento. Sin embargo, yo no quiero imponerles la idea de que deben socializar, no. Como tampoco les voy a imponer la idea de que se tienen que alimentar, tampoco les voy a poner la idea de que tienen que hacer actividad física. Pero lo que sí quiero como señalar es que el duelo en soledad es más difícil. Ahorita cuando hablábamos del tema del COVID hace un mes, esta psicóloga española, Payás, ¿cierto?, de apellido Payás, decía que una de las estrategias más efectivas en el acompañamiento, en el apoyo al duelo por COVID es el estar con otras personas que comprendan. Entonces yo empiezo a encontrar aquellas personas con las que pueda hacer comunidad, que es fundamental. Alguien que me pueda escuchar, que no me juzgue, alguien que me pueda escuchar sin afán, sin poner el audio en 1.5 o en 2 para que uno hable así como súper rápido. Aquella persona que tenga tiempo, que me pueda dar un abrazo, que me pueda brindar un pañuelo para secarme las lágrimas, que me pueda brindar un vaso de agua. Aquella persona con la que yo pueda sentirme protegido, seguro también. Eso sería recomendable. No tienen que ser muchas, sino unas cuantas en las que yo pueda sentir ese calor humano tan importante. Y poco a poco mi herida, mi dolor va a cicatrizar. Esa es la cuarta fase del duelo, donde yo comienzo a ver el mundo diferente. Es como si el lente, las gafas, se estuvieran limpiando y mi vida comienza a reconstruirse. Antes del COVID, uno hablaba mucho de la reconstrucción. Ahorita esa palabra se ha vuelto muy común. Pero de eso se trata. Mi vida, mi mundo, como se desbarató como un rompecabezas y poco a poco yo tengo que ir armando de nuevo el rompecabezas, pero lo que voy a armar es diferente a lo que tenía, porque hay una pieza que ya no va a estar, que es mi ser querido que ha muerto. Y en esa reconstrucción me voy a reinventar. Por odiosa que sea esa expresión en estos tiempos, sí, me voy a reinventar. Yo no voy a ser el mismo que era antes, pero sí puedo ser alguien diferente, alguien con muchos aprendizajes. O puedo optar por irme en picada y ser una persona desgraciada, lo cual sería lamentable, la verdad que sí. Aunque suene pues como una apreciación, una opinión, sería lamentable que al perder a un ser querido, mi vida terminara con la vida de él. Y en esa reconstrucción, en ese ir poniendo los tabiques poco a poco, vendrá la renovación, que es un nuevo sentido a la vida. Recupero el sentido. No quiere ser el sentido que tenía anteriormente, es un nuevo sentido. Mi vida vuelve a tener color y vuelvo a sentir gratificación. Vuelvo a disfrutar, la vida vuelve a tener sabor, como que me como un helado y lo disfruto. Y sí, puedo pensar, no estaba mi ser querido para comerse el helado, lo extraño, qué rico que estuviera acá conmigo, pero no por eso yo me impido disfrutar las cosas. Es posible. Es posible. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa renovación? Con trabajo. El duelo es un trabajo, es un acto, que vuelvo y les repito, no es un acto que debo forzar, que debo presionar. Es un acto que voy a realizar. ¿Con qué intención? Con la intención de que esa herida cierre. Pero la herida nunca va a desaparecer, pues la cicatriz va a quedar. Esas tareas del duelo tienen que ver con aceptar la realidad de la pérdida. Si yo me niego, si yo todo el tiempo estoy diciendo no murió, no puede estar muerto, esto no puede ser cierto, no lo acepto, pues
me voy a demorar más, un poco más, en ir saliendo del duelo. Y la aceptación no es una sola, es un proceso de aceptación, es aceptar que no lo vuelvo a ver, aceptar que no lo vuelvo a escuchar, aceptar que no lo vuelvo a abrazar, aceptar y aceptar un montón de cosas. Y esa aceptación va de la mano de hacer varias renuncias. También está vivir el dolor y las emociones, los sentimientos que me genera la pérdida. Lo que decíamos al principio, no reprimirme. Hay una frase que es muy dañina, que nos dicen todo el tiempo, y es que si usted llora no lo deja descansar. Yo en 10 años, en más de 10 años trabajando el duelo, no he encontrado una evidencia que justifique, que demuestre que eso es cierto. O sea, yo no he encontrado eso. Y si es así, pues entonces que venga mi ser querido y me diga cómo hago. ¿Cómo hago para no llorarlo? Es que yo lloro porque siento dolor, porque lo extraño, porque lo amo, porque me hace falta. Yo no lloro para angustiarlo a él. Y seguramente donde esté, si es que hay un lugar a donde vayan, ellos entenderán que mi llanto es necesario. Entonces yo no me voy a reprimir, porque si yo me reprimo va a ser peor para mí. Y muchas veces algo que yo hago es que yo oculto mi dolor para no incomodar a otros. Y lo que yo hago es aislarme más y aislar a otros que tal vez, si yo lloro, los estoy autorizando a que ellos también lloren. Porque muchas veces las personas lo que leen es, no está bien llorar, entonces no lloremos, entonces no hablemos, entonces más bien quedémonos solos, entonces más bien dejémoslos solos. No, eso lo que hace es dejarnos solos con una cosa que es muy, muy, muy dolorosa. La tercera tarea es aprender a vivir en un entorno sin el ser querido. Recuerden que al principio yo les había dicho que una de las preguntas a las que les iremos dando respuesta en el proceso de duelo es cómo voy a hacer yo para estar en este mundo sin él, sin ella, sin ese ser querido. Yo no lo sé, ahorita no lo sé, con 15 días, con un mes, con 2 meses de estar en duelo, no tengo ni idea de cómo voy a estar para estar en este mundo sin esa persona, porque es que no se murió uno, es como si se hubieran muerto 100, el que calentaba la cama, el que arreglaba los daños en la casa, la que se ocupaba de los niños, mi compañera con quien hacía el amor, con quien pues discutía incluso, con quien conversaba. Recuerdo una mujer que se encontraba en duelo por su esposo y él decía es que él era tan buen conversador y una de las cosas que ella más extrañaba era poder sentarse a hablar con él en las tardes. Entonces, el asumir nuevos roles es que ya no estás tú para hacer las cosas, ya soy yo quien tendré que hacerme cargo de ellas. Y me daré cuenta de un montón de cosas que no sabía que era capaz de hacer. En estos días vimos un programa, un episodio de una serie en el grupo que tenemos los miércoles, y la persona, una viuda, decía que su compañero había hecho de ella una mujer perezosa, pues lo decía de una forma graciosa, como a modo de broma, porque él lo hacía todo, y ella decía, es que cuando él estaba no me dejaba hacer nada, ahora que él no está, ella ha comenzado a hacerse cargo, y eso es un gran aprendizaje. La cuarta tarea es reubicar al ser querido y continuar viviendo. Cuando decimos reubicar, no estamos diciendo que vamos a olvidarlo. Si alguien les dice que ustedes lo tienen que olvidar, esa persona no sabe nada del duelo, está equivocada. De esto no se trata de olvidar, como que borrón y cuenta nueva. No, eso no es posible. Yo cómo voy a olvidar a alguien que he amado. Puede ocurrir que algunas cosas se vayan desvaneciendo, detallitos, anécdotas, pero que yo olvide a ese ser y que ese ser estuvo en mi vida, que fue significativo, nunca lo voy a olvidar. Y reubicarlo es que ya no está en este plano físico, pero sigue existiendo. Eso es bellísimo. Y eso aparece en una película que se llama Más allá de los sueños, en la que actúa Robin Williams, y un hombre le dice a Robin Williams, no recuerdo cuál era el nombre de su personaje, le dice, tú moriste, pero no dejaste de existir.
Entonces vuelvo y les repito, mi ser querido murió pero no dejó de existir. Recuerdan que yo les dije que somos seres simbólicos, seres de lenguaje. A través del lenguaje ellos existen, a través incluso de ese interactuar con ellos existen. No mueren, pues no mueren simbólicamente, mueren físicamente pero no simbólicamente. Pero eso lo vamos a ir entendiendo más adelante, poco a poco. Todavía no se angustien o no se afanen por ello. Bueno, entonces aquí vamos con algunas cosas puntuales. ¿Cuánto dura el duelo? El duelo no tiene un tiempo fijo. Hay algunos textos teóricos, algunos textos científicos que nos hablan de unos rangos, que si uno se sale de esos rangos, entonces tiene un duelo complicado. El duelo sí se puede complicar, el duelo se puede volver o crónico, o se puede congelar, o se puede volver patológico. El duelo se puede complicar, digámoslo de esa manera. Y si se complica, pues va a requerir con mayor preponderancia un acompañamiento, ¿cierto? Hay personas que lo podrán hacer sin acompañamiento psicológico, profesional, pero en lo posible tratemos de que el duelo no se complique. ¿Cómo lo vamos a evitar? Con esto que hemos ido hablando, con las tareas, con las fases, ¿cierto? Expresándolo. Eso es fundamental para que mi duelo no vaya a correr un mayor riesgo de complicarse. Entonces no nos preocupemos tanto de cuánto dura, sino de lo que hacemos. El tiempo, los días, la semana, los meses, los años, es la materia prima o la mesa de trabajo en la que yo elaboro mi duelo. Yo necesito del tiempo para hacer el duelo. Punto. No nos empeliculemos más con ello. Lo otro, ¿qué es bueno y qué es malo en el duelo? Esa pregunta es fundamental. ¿Es bueno ir al cementerio? ¿Es malo escuchar la música? ¿Es bueno que yo tenga fotografías en mi habitación, en mi sala? ¿Qué es bueno, qué es malo? Yo cambiaría la pregunta, no porque es bueno y qué es malo, sino qué ayuda, qué facilita y qué obstaculiza mi proceso de duelo. Si yo siento que tener la foto en la sala facilita mi proceso de duelo, me da consuelo, pues la tengo. Si yo siento que ir al cementerio contribuye, para mí es terapéutico hacerlo, porque en el cementerio me puedo desahogar, porque el cementerio es un lugar de referencia, pues yo voy al cementerio y allá pues vivo mi proceso. Pero si esas cosas que yo estoy haciendo están interfiriendo con mi vida, pues lo mejor es que no es lo más recomendable. Por ejemplo, consumo de licor. Una persona que recurre a un consumo crónico de alcohol, de licor, eso no va a facilitar el duelo, lo va a obstaculizar, porque primero que todo va a estar en un estado de conciencia alterado de manera constante, que va a estar experimentando una angustia constante y pues no va a permitirse pues vivir la angustia de forma más consciente, más presente. Entonces, la pregunta es si algo es bueno o algo es malo, es preguntarme si facilita o eso obstaculiza mi duelo y cuál es la intención por la cual yo quiero hacer X o Y cosa. Listo. Lo otro es que cuando se trata de un asunto familiar, pues alentar la escuchar sin juzgar, escuchemos a todos, trátese de los abuelos, trátese de los niños, o incluso si en la familia hay alguien con alguna discapacidad, con algún déficit cognitivo. A veces pensamos que ellos no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, ellos también requieren acompañamiento, ser incluidos en el proceso de duelo. Abracemos. Los abrazos son la mejor terapia que podemos tener. Eso no cuesta nada. Si nos podemos permitir abrazarnos, abracémonos, démonos un abrazo de 10, 20 segundos. A veces los abrazos son tan fugaces en esta sociedad tan acelerada que no alcanzan a que los corazones palpiten al unísono. Entonces permitámonos un abrazo sin afán, ¿cierto? Respecto a los niños,
pues vuelvo y les recomiendo la charla que tuvimos hace un par de meses sobre el duelo que ellos experimentan, que tienen variaciones con respecto al duelo de los adultos. Sin embargo, recordemos que ellos también sienten, pero reaccionan de manera diferente. Para ellos es importante hablarles con honestidad y buscar la manera de desculpabilizar, que ellos no crean que fueron responsables de la muerte de su ser querido. Mantengamos las rutinas con ellos, busquemos actividades. Al hacer actividades con ellos, eso también nos puede beneficiar a nosotros. Y pues hagamos también muchísimo acompañamiento. Ya para terminar, pues fundamental, muy fundamental, no tomen decisiones de forma apresurada. Uno está muy alterado y tomar una decisión en estos momentos tal vez no es lo más conveniente. Así que si se pueden permitir aplazar esa decisión, aplácenla. Me voy, renuncio a mi empleo, me voy del país, me divorcio, vendo la casa, salgo de los objetos de mi ser querido. El tema de los objetos y las pertenencias, lo hablamos esta semana en el grupo, es muy importante porque muchas veces cuando mi ser querido, yo me apresuro a regalar todo lo que era de esa persona o la gran mayoría de sus cosas, pensando que con eso me va a doler menos, y a veces me puedo arrepentir. Entonces no nos apresuremos. Otra cosa es que pues busquemos el apoyo de aquellos que creamos que nos pueden escuchar sin juzgar, aquellos que creamos que nos pueden acompañar. Les recomiendo que compartan esto que ustedes han aprendido. Si ustedes sienten que esto puede ser de utilidad para otras personas, háblenle de estas estrategias. Díganle, por ejemplo, que ustedes sí pueden llorar. Díganle al otro que, por ejemplo, puede tener una foto si siente que eso le da consuelo. No todo lo que nos haga llorar es contraproducente en el duelo. Y busquemos ayuda. Eso no es vergonzoso, buscar ayuda. Ir a un grupo de duelo, asistir a una charla, ir al psicólogo. Eso no es motivo de reproche. Todo lo contrario, me estoy preocupando por mí y estoy pensando en mí. Bueno, vamos a cerrar, pero aquí veo que hay una pregunta que es de Katiana. Katiana nos dice que su mamá falleció hace 2 años y todavía no logro recordarla con amor. Katiana, bueno, eres bienvenida a este espacio. Nos complace mucho que te hayas conectado. Mira, primero que todo, uno es muy severo consigo mismo. Uno se juzga a uno mismo de manera muy severa. Evitemos eso. Uno se hace muchísimos reproches. Es que ha pasado tanto tiempo, es que no logro recordarla con amor, es que yo no le pedí perdón, es que yo no le dije. Uno hizo una serie de cosas pues como muy excesiva muchas veces. Lo primero, miren, yo he acompañado varias personas en duelo que por alguna razón ese duelo lo encapsularon, lo dejaron ahí como metido en una cajita y el duelo se congeló y pensaron que eso ahí encapsulado no iba a molestar, pero el duelo siempre molesta. Si yo no me ocupo de él va a estar ahí siempre diciéndome, bueno, ¿y usted qué? ¿Cuándo me va a parar bolas? Es que yo estoy acá, présteme atención. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, Katiana, es ¿qué ha pasado en estos 2 años? ¿Qué has hecho con tu duelo? ¿Qué procesos, qué intervenciones, qué estrategias, qué trabajo de duelo has hecho? Entonces, una recomendación es, no importa que hayan pasado 2 años, lo importante es que si ahorita quieres comenzar a hacerte cargo de ello, bienvenida. Y créeme que muchas cosas van a cambiar. Yo he tenido casos de personas de hasta incluso 25, 27 años con un duelo congelado. Un duelo ahí, guardadito, en el armario, pudriéndose, oliendo maluco, hasta que finalmente dicen, no, yo voy a sacar esto de acá, y empiezan a trabajar. Y trabajan fuerte,
Claro, porque no es lo mismo yo trabajar el duelo ahorita que está fresquito a 20, 25 años después, porque la gente va a decir, ¿cómo así? Es que usted apenas ahorita se va a poner a remover eso, 20 años después, ¿usted está loca? Sí, no estás loca, lo puedes hacer, porque eso no se va solito, el duelo no se va solito, eso hay que interactuar con él. Bueno, aquí en el chat entonces está la invitación. Ustedes nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden escribir a nuestro Facebook solicitándonos participar del espacio. Recuerden que estamos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Es un espacio donde compartimos estrategias, damos algunas recomendaciones, no damos consejos, porque mi función no es ser consejero, pero sí les puedo compartir algunas herramientas que, si ustedes eligen ponerlas en práctica, pues pueden ser de utilidad. Entonces la invitación es a que nos encontremos los miércoles de 6 a 8 y que en un mes nos volvamos a encontrar, vamos a conversar dentro de un mes en este espacio y hablaremos del duelo por pérdidas específicas. Hemos hablado de los niños, hemos hablado del COVID, vamos a hablar pues del duelo en los adultos mayores también, de los rituales. Entonces están invitados a que nos acompañen, que hagan parte de este espacio. Pueden invitar a otras personas que ustedes creen que les puede ser de utilidad. Nuestro teléfono entonces es el 310-374-3095 y por ahí nos pueden escribir. Bueno, hoy quería compartirles entonces esta charla. Esta es nuestra charla sobre generalidades del duelo. Recuerden que esto es un proceso que es doloroso, es complejo, no es corto, pero, y esto es lo más importante de esta charla, se puede trabajar, algo se puede hacer al respecto. Muchísimas gracias por su atención, por su participación, por habernos acompañado el día de hoy y bueno, nos estaremos viendo más adelante en el futuro. Un feliz fin de semana, cuídense bastante, nos vemos, hasta pronto.